Bienvenidos al Reporte Unidad de este miércoles 9 de septiembre de 2015. Estos son los titulares. Rector Rondón. Es vital. Observación internacional. CNP advierte que se debe restablecer señal de RCTV. Nueva asamblea lograría rendición de cuentas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. La observación internacional en la campaña y en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre sigue siendo un tema de preocupación, tanto para la unidad democrática como para algunas autoridades comiciales. Así lo expresó el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón. Rondón aseguró que cualquier misión internacional es bienvenida para el proceso. Al ampliar la lista del acompañamiento, estamos permitiendo que distintos ojos valoren positivamente nuestro sistema electoral. Rechazó los comentarios de algunos voceros del gobierno que van en contra de la observación internacional. Este tipo de vinculaciones o de injerencias o interferencias dentro de unas funciones que están claramente determinadas en la Constitución al poder electoral, en nada contribuyen con estos aspectos. Precisó las características que deben tener las personas que se aboquen a ser garantes de los comicios. Tengamos técnicos electorales de reconocida solvencia que puedan estar durante el proceso electoral, no solo durante el proceso electoral, en la fase preparatoria, en las auditorías, durante el proceso electoral, en la campaña, haciéndole seguimiento a la campaña electoral y posterior al proceso electoral. Rondón aseguró que el proceso de postulación para el acompañamiento internacional durante la campaña y el proceso electoral estará abierto hasta que lo indique el cronograma comicial del CNE. No acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre restituir la señal de RCTV sería un acto irresponsable por parte del Gobierno Nacional, que desde el comienzo participó con sus representantes en la investigación de este tribunal internacional. Así lo afirmó este miércoles el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. El vocero del ente gremial indicó que la sentencia de la Corte Interamericana demostró que los derechos del canal habían sido violados en 2007. Estamos muy felices en el Colegio Nacional de Periodistas, en nuestras 26 seccionales, pero particularmente por la restitución del derecho del pueblo venezolano a estar informado, veraz e integralmente. Afirmó que el fallo no solo beneficia a Venezuela, sino a toda América, al ser una decisión de carácter internacional. Cualquier país puede acogerse a esta sentencia porque ya hay jurisprudencia y además es vinculante y es una decisión de carácter internacional a los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Por su parte, el director de Espacio Público, Carlos Correa, afirmó que el Ejecutivo Nacional tiene una oportunidad de oro para reivindicarse y demostrar realmente si existe o no libertad de expresión en Venezuela. En el ámbito de la televisión hay muchísimo menos espacios para el pluralismo hoy que el que había hace 10 años. El gobierno venezolano dice, no, nosotros tenemos plena vigencia de los derechos humanos, tenemos plenas garantías para el derecho a la libertad de expresión. La situación en Venezuela está muy bien, pero no cumple las sentencias de una corte que soberanamente aceptamos la jurisdicción de esa corte. Ahí entras en contradicción. Finalmente, Correa subrayó que la sentencia ha sido trending topic en las redes sociales gracias a que alrededor de un tercio de los venezolanos era fiel televidente de Radio Caracas Televisión y aún rechazan su cierre. A propósito de este caso, el director general de RCTV, Marcel Granier, se refirió al posible incumplimiento del gobierno de Nicolás Maduro a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una sentencia definitivamente firme, tomada por una corte con plenos poderes para hacerlo, en un proceso de derecho, en un proceso justo, correcto, donde participamos tanto RCTV como el Estado venezolano. Como tú bien dijiste, con su participación y con nuestra participación, ambos entendíamos que teníamos que acatar la decisión del tribunal. Pero es que además ese tribunal tiene autoridad para dictar la sentencia. Esto no es una cosa de capricho. O sea,
como tampoco debe ser de capricho la decisión de un tribunal venezolano. No es que yo la interprete, si me favorece yo la acato y si no la desconozco, no. Así no funcionan los países democráticos, así no funcionan las sociedades organizadas. El gobierno nacional no ha sido constante respecto a la publicación del presupuesto anual que le autoriza el Poder Legislativo. Especialistas demandan una nueva Asamblea Nacional que haga del conocimiento público cuántos recursos se aprueban y de qué manera se invierten en el país. Venezuela ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial dentro de los estudios de presupuestos abiertos a la ciudadanía, según un estudio de Transparencia Venezuela. Venezuela obtuvo 8 puntos sobre 100, lo que implica una caída muy grande respecto a la última evaluación en la que obtuvimos 37 puntos. Esto ocurre porque Venezuela dejó de publicar documentos esenciales. Diputados de la bancada opositora en la Asamblea Nacional aseguran que existe un presupuesto paralelo al aprobado en las sesiones legislativas. Y un endeudamiento paralelo que está fuera de la sanción y control de la Asamblea Nacional. Yo creo que la demanda de esta nueva Asamblea Nacional tiene que ser restituir los derechos que la Constitución de la República Venezolana Bolivariana de Venezuela le consagra a todos los venezolanos sobre el manejo de los recursos públicos. Economistas advierten la importancia de que se divulguen estas cifras, hecho posible con una nueva Asamblea Nacional. Esperaríamos que una nueva Asamblea Nacional haga una contraloría efectiva de ese presupuesto desde el proceso de presentación del proyecto y su revisión hasta el cumplimiento de los parámetros cualitativos y cuantitativos de ese presupuesto y que los créditos adicionales no correspondan a más de la mitad del gasto efectivo de un año fiscal. Transparencia Venezuela recomienda que para el nuevo periodo legislativo se publique el proyecto de presupuesto y se dé prioridad a las necesidades del país en el mismo. Ejercer un control en la aprobación del presupuesto anual y detener la emisión de cheques en blanco para los poderes públicos son algunas de las razones por las cuales la unidad democrática debe ganar la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. Es que tenemos diputados que le dan cheque en blanco al Ejecutivo sobre los fondos, sobre las deudas, sobre los proyectos de inversión, sobre lo que no se implementa. Evidentemente, pues nos encontramos con el caos administrativo y económico que vivimos hoy los venezolanos y que ninguna de estas personas son las que viven porque ninguno de ellos hace cola. Entonces, al final, el recobrar la Asamblea Nacional es recobrar un espacio de control político que permita ejercer la Contraloría necesaria para que no exista un caos administrativo y no exista un caos económico, que es el que sufre el ciudadano venezolano. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este miércoles. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.